estábamos con la inducción en el aire en un inducido sin ranura, pero los inducidos van provistos de ranuras. Entonces, estas líneas de campo pasan por el entrehierro, se introducen en el inducido por la cabeza de los dientes, y este valor, esta caída de tensión magnética es superior al calculado. En consecuencia, la caída de tensión cuando hay ranura debe ser mayor. Esto se toma en cuenta mediante un factor que se llama factor de Carter, que tiene en cuenta esta concentración y alternancia, digamos, porque tenemos una parte del inducido de que tiene el acceso a la ranura. Hemos visto que puede haber ranuras de caras paralelas o dientes de caras paralelas. Entonces, esto hace de que hay una zona que es angosta, que es por donde se va a montar, digamos, por donde va a ser la parte del devanado, donde se va a montar el devanado, ¿sí? Entonces, Carter inventó un coeficiente donde tiene en cuenta esta situación, y es mayor que 1, obviamente, el factor de Carter, y es T1 sobre T1 más delta menos 3/4 de A sub R, en el cual T1 es el paso de ranura, delta es el entrehierro, y A sub R es el ancho de la ranura, o sea, es la desembocadura de la ranura sobre el entrehierro, y T1 es pi por D sobre K, que es el paso de ranura, ¿sí? Delta, por supuesto, es el entrehierro. Y así ya tenemos resuelto este valor, que es el valor de la caída de tensión magnética en el aire. Recuerden, este valor era el más importante en total. Vamos ahora a los dientes del inducido. Acá están representados los dos tipos que les acabo de mencionar de dientes. Hay uno que son dientes de caras paralelas, y otro que es la ranura de caras paralelas. Fíjense de que en este caso, que en la ranura de caras paralelas el diente no es de caras paralelas, esto significa que va a haber 3 anchos. Vamos a considerar 3 anchos. Esto tiene un ancho genérico que vamos a llamar C, pero vamos a considerar 3 anchos. Uno que es el ancho en la cabeza del diente, o sea, sobre la periferia del inducido. El otro que está en el centro del diente, al de la cabeza lo vamos a llamar C1, al del centro del diente lo vamos a llamar C2, y un tercero en la base del diente que vamos a llamar C3. Lo que les comentaba recién era de que si este diente no tiene, o sea, tiene sus caras que no son paralelas, acá hay líneas de fuerza que van a tender a entrar por la cabeza del diente y no circular por la zona de la ranura. Decíamos de que si bien tiene cobre, eso no es material magnético. Por lo tanto, todas las líneas de fuerza se van a venir por acá. Nosotros calculamos la máquina de modo tal de que tengamos el flujo correcto, pero como acá hay una concentración de líneas de fuerza, lo más probable es que en esa zona, desde el medio hacia abajo, se produzca saturación de esa parte del hierro. Esto va a hacer de que las líneas de fuerza vayan por estos caminos en paralelo, ¿sí? Salgan, ya no pueden pasar más, hay saturación, salgan de ahí y vayan por estos caminos en paralelo que tiene una reluctancia bastante alta. Nosotros sabemos de que phi es igual a B por S. Nada más que ahora vamos a ver de que antes tenemos aire, ahora no. En la mayor parte de los casos no vamos a tener aire. Entonces, pero me va a aparecer un flujo
que va a estar formado por el flujo principal y por este otro flujo que puede circular por los caminos en paralelo. A este flujo lo voy a llamar phi' de T en el diente, ¿sí? Que va a ser igual, lo que va a pasar es la inducción en el aire, T1, que es el paso del diente que hemos visto recién cómo se calcula, y la longitud ideal, que es la misma que consideramos antes. Puede ser de que yo trabaje muy holgado, entonces la saturación magnética de los dientes baja o nula, entonces todo el flujo entrará a través de los dientes, que es la figura A. En cambio, si la saturación de los dientes es elevada, el flujo se distribuirá también por caminos paralelos, con los dientes formados por los huecos de la ranura y el aislante después dispuestos entre la chapa del inducido. O sea que este phi' de T es igual al flujo que va a aparecer a través del diente, que va a circular a través del diente, más el flujo por los caminos paralelos. Si bien hemos definido que los dientes no están solicitados magnéticamente de la misma forma a lo largo del paso polar, debemos tener presente que supusimos, para simplificar, que la inducción en el interior es constante en el largo del paso polar ideal. O sea, si bien no va a ser estrictamente, no va a ser cierto, nosotros hemos supuesto que en el ancho polar ideal la inducción es constante. Eso es lo que equivalamos con el método al utilizar el método de los tubos de flujo. La sección neta de un diente es un ancho genérico C por la longitud del paquete de chapa por el factor de apilado. La sección de los caminos en paralelo, ¿sí? Recuerden, tenemos diente más ranura, pero la sección de los caminos en paralelo será la longitud ideal por T1, o sea, el total menos la sección del diente, y esto lo puedo resolver como de esta forma, considerando que la longitud ideal habíamos dicho que podía ser, la puedo tomar aproximadamente igual a L1, entonces la longitud de la sección de los caminos paralelos es L y D por T1, o sea, en total menos el paso, menos la sección del el diente, ¿sí? Si T es igual a su R más C, o sea, el paso es igual a su R más C, puedo llegar acá que la sección de los caminos en paralelo llego a esta fórmula que es L1 factor de A sub R más C factor de 1 menos factor de A pi. Ahora vamos a esperar un poquito con esto. Dijimos de que phi' del diente era el flujo del diente más el flujo de los caminos en paralelo. Si divido en ambos casos por las secciones, yo tengo que phi sobre S es igual a esta parte del diente sobre S del diente, pero acá en este caso en particular también, además de dividir por la sección del diente, divide y multiplico por la sección de los caminos en paralelo. O sea, estoy usando un artificio matemático donde esto phi' sobre S es B' del diente, phi sobre S es B del diente, y phi de P sobre el flujo de los caminos en paralelo sobre la sección es la inducción en paralelo, y me aparece este factor donde es SP sobre S el diente, que es un factor que voy a llamar K del diente, ¿sí? B' es la inducción aparente en los dientes que se presentaría si el flujo ingresara solo por la cabeza de los dientes. B de T es la inducción real de los dientes, que será igual a B de T en el caso de que los caminos en paralelo sean despreciables. B sub P es la inducción de los caminos en paralelo que se componen de materiales no magnéticos, los cuales mu es igual a 1,25, lo del aire, y B sub P es igual a mu por H de T.
HDT es la intensidad de campo que corresponde a la inducción real en los dientes. Si el camino es paralelo al diente, la fuerza magnetizante en ambos caminos es la misma. Lo que varía es la permeabilidad de los caminos. Entonces me va a aparecer un B' de T que es igual a B de T más el mu del aire por H por el K de T. Esta es la forma para calcular estos valores. Lo tuve antes, o sea que acá puedo calcular el factor de K del diente. Y una vez que tengo con esto del K del diente, tengo que venir a las curvas BH del material que estoy utilizando, la chapa que utilicé para el diente. Esta es la curva original, ¿sí? Esta es la que me da el fabricante como resultado del ensayo, que a tanta inducción le corresponden tantos amperios vueltas, o sea, lo que muy similar a lo que vimos en transformadores. Nada más que en este caso el fabricante me da una segunda curva, que es esto, donde le estoy poniendo por encima a esto otro si es que hay saturación. O sea, lo que estoy haciendo acá es mu por H. ¿Sí? Le estoy agregando la parte es cuando se pueda presentar la saturación. Entonces, se puede obtener la curva prima de T trazando primero la curva real de magnetización de las planchas deducida de ensayos, P de T igual a F de HT, que es esto de abajo, y luego para cualquier valor de B de T de esta curva calculamos para un determinado K del diente los correspondientes valores del producto de 1,25 H por K. Que sumamos el valor de B de T tomado de esta forma, tendremos las ordenadas esta segunda curva. Quiero aclarar de que esta curva en realidad es una familia de curvas porque el KDT puede ser, nos puede dar cualquier resultado. Entonces, los estandarizamos a esos valores de KDT que pueden ser 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3. Y para cada K del diente se obtendrá una curva. Esta primera, segunda, tercera y cuarta, ¿sí? Y luego vamos a obtener estas curvas BH para estos casos donde tenemos la saturación, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a tener partiendo de la inducción aparente. Ahora, bien, ¿cómo tengo la certeza yo de que hay inducción y si tengo o no tengo que calcular el factor del diente? Normalmente va a depender del fabricante, pero normalmente vamos a tener de que superados los 19.000 Gauss, vamos a tener la posibilidad de que haya caminos en paralelo. Algunos hablan de 17, otros hablan de 19.000 Gauss. Yo me inclino con la tecnología actual, digamos, por los 19.000 Gauss, para que se presente la saturación. Si yo voy, que es lo que hacemos a continuación, fíjense de que la tensión del diente estrictamente es la integral entre 0 y la altura, o sea, la integral entre 0 y la altura total del diente de HT, o sea, la intensidad por diferencial de la altura. Si yo resuelvo esto, me va a dar una curva de este tipo, que es un arco de parábola, ¿sí? O sea, resuelto esto, me va a dar esta curva que es un arco de parábola. Entonces, lo primero que hago es determino la inducción en la cabeza de los dientes, en C1, donde phi' de t sobre B' de T1 va a ser igual a phi' del diente sobre S de T1, que es igual a BA T1 LID sobre C1 L1 por el factor de apilado. En la mitad de los dientes cambian los subíndices y en la base de los dientes también cambian los subíndices.
Indudablemente que el valor más alto que me va a dar, el resultado más grande que me va a dar es en la base del diente. Luego calculamos los factores del diente, KDT1, KDT2 y KDT3, y los valores C1 son T1 menos A sub R, o sea, el C1 es el paso total menos el ancho de la ranura. El valor en la base del diente es el paso menos el paso en la base del diente menos el ancho de la ranura. La ranura dijimos de que era de caras paralelas. Y en el medio es el promedio, C1 más C3 sobre 2. Yo he obtenido entonces B' de T1, B' de T2 y B' de T3. De estos tres valores, seguramente que lo más probable es que B' de T1 no sea superior a los 19.000 Gauss, pero sí el de T2 y el de T3. Entonces, esto significa que voy a tener caminos en paralelo. Con la primera, con B' de T1, voy a las curvas originales del material, que eran las que teníamos arriba. Voy a las curvas originales del material y obtengo H de T1. Cuando tengo saturación, calculo el K y el K me va a dar, tomo el K de T y tomo sobre esa curva, las distintas curvas que tenía para KDT, voy a ir volver a esas curvas, voy a alguna de estas curvas y elijo, esta es la original, esta es 0,5, 1, 1,5 y así sucesivamente, entro con el valor de la inducción, llego hasta esta curva, supongamos que sea igual a 0,5, y voy a obtener acá el valor de H. ¿Sí? Si es igual a 2, ¿sí? Voy a entonces con este valor que habíamos dicho acá, voy a estar, no me va a alcanzar. Con este valor me va a dar hasta acá que sea igual a 2, ¿sí? Hasta ahí y voy a llegar a que estos son los amperios vuelta. Y así voy obteniendo el valor resultante. Lo que tengo ahora que tengo el valor en la cabeza, en el medio y en la base, en la altura h de t, puedo resolver esta integral aplicando una regla de integración gráfica, la de Simpson, donde que tengo que la integral entre 0 y h de t de esto es aproximadamente igual a h de t por h de t1 más 4 más h de t3 sobre 6. ¿Sí? Así obtengo, como son dos los dientes, 2b de t igual a 2h de t por h de t1 más 4h de t2 más h de t3 sobre 6. De esta forma, obtengo el valor de 2b de t. 2 veces en los dos dientes. Acá estaba el esquema. Fíjense de que en este caso tengo un diente, esta parte superior, esta expansión acá, esta forma así, es la ranura. Esta expansión es para ponerle acá lo que es una cuña. Cuando se construye la máquina, todo esto va a quedar el arrollamiento, y acá en el extremo le ponemos una cuña porque si no la fuerza centrífuga haría que los conductores, este cuerpo está en rotación, y la fuerza centrífuga haría que los conductores se salgan de la ranura, con lo cual destruiríamos la máquina. Entonces acá se le pone una cuña, normalmente es de un material que también no es magnético, usualmente es madera o algún tipo de fibra, para que tenga la resistencia mecánica y sostenga que el devanado no se salga. Al igual que en este otro caso, esta ranura
¿sí? Que esto es el ancho del diente. Fíjese de que esta es la ranura y acá tiene una otra forma de cuña, si bien acá esto es de caras paredes más abierto, pero le estoy dejando acá la posibilidad de poner una cuña, ¿sí? Son distintas formas constructivas para la ranura y eso se adopta en función del diámetro del inducido y qué es lo que pretenda y de algún otro factor que ya vamos a ver hacia el final. Si el diente, o sea, si el diente acá fuese de caras paralelas, que sería no, perdón, acá es la ranura, acá el diente, no tengo ningún dibujo hecho de dientes de caras paralelas, pero si el diente fuese de caras paralelas, esto es, no hay HDT1, HDT2 y HDT3. Es 2 HDT por HDT y listo. Eso es 2 veces la caída de tensión magnética. O sea, se me simplifica el cálculo esto, o sea, no tengo que aplicar la integral de Simpson, sino que directamente lo que tengo acá es el valor de 2H por la intensidad de campo, ya que tengo un solo resultado de la intensidad de los amperios vuelta necesaria para crear. O sea, hasta el momento, resumiendo en el diente, lo que tengo que hacer es, eh, si el diente es de caras no paralelas, tengo que verificar si hay saturación. Esto lo hago calculando B'. Si supera los 19.000 Gauss, lo que tengo que calcular es el factor del diente, el K del diente. Con ese K del diente voy a elegir la curva, ¿sí? Me va a dar un valor. Voy a elegir la curva en la cual tengo que buscar mi relación BH conforme a la saturación que tenga en el diente. Así voy a obtener 3 valores de intensidad de campo que van a ser en la cabeza, al medio y en la base. Aplico la integral de Simpson y luego, en definitiva, resuelvo y calculo el valor de la caída de tensión magnética en el diente. Entonces, hasta el momento lo que he hecho es calcular la caída de tensión magnética en el aire y en el diente. Hemos calculado aproximadamente el 80% de la cantidad de amperios vueltas totales necesarios y ahora sí vamos a calcular la caída de tensión magnética en la corona, en los polos inductores y en la culata que dijimos donde teníamos el 20% restante. ¿Cómo es en la corona del inducido? O sea, la corona del inducido es este tramo entre dos zonas neutras consecutivas. O sea, acá hay líneas de fuerza, donde acá indudablemente que vamos a tener una mayor cantidad. Acá dijimos de que se distribuían por los tubos de flujo, pero fíjense de que en esta zona no tenemos el total de la línea de fuerza, solamente acá en esta zona transversal sí vamos a tener el total es el único lugar donde vamos a tener que me atraviesa la totalidad de las líneas de fuerza. Las que entran, mejor dicho, no es la totalidad, el 50% de las que salen del polo que van a atravesar en este lugar. O sea que solamente acá tenemos el único lugar a donde vamos a tener todas las líneas de fuerza. En este otros sectores y hacia acá no vamos a tener la totalidad. Entendemos por corona en la parte del inducido que está debajo de los dientes. Vemos que el valor de la inducción va cambiando, pasa por máximo en la zona neutra, que es esto que les he estado diciendo. O sea que la inducción va variando a lo largo del tramo que habíamos denominado con LCO, como línea media. O sea, nosotros en el primer gráfico acá habíamos calculado una longitud media de la corona. Pero si yo lo hago
O sea, hemos dicho que siempre vamos a calcular un valor de la inducción que supondremos constante a lo largo de todo el tramo. Aquí tomaremos el valor de la inducción máxima, o sea que B en la corona, B sub 0 y phi sub 0 sobre 2 sobre la sección de la corona. Las líneas que pasan son solamente las de phi sub 0. La sección de la corona es en la zona neutra, que es la altura de la corona por la profundidad por el factor de apilado. L1 es la longitud axial y acá llegamos a determinar la fórmula de la sección de la corona, la altura de la corona, que es el diámetro exterior menos el interior, menos sobre 2 menos la altura del diente, y B sub 0, entonces puedo llegar a obtener este valor que es la intensidad de campo de la corona. En la permeabilidad de hierro, estas curvas, el BH, ingresa con el valor de B en la corona y lo que hago es obtener a través de la curva del material magnético acá, es obtener la intensidad de la corona. La tensión magnética entonces de la corona es H por E. Pero tengo que tener en cuenta que si la longitud de la corona es la longitud media de la inducción en la corona, estamos calculando por defecto. ¿Por qué? Las líneas de inducción en la zona neutra no se distribuyen uniformemente. O sea, esto que estaba dibujado ahí es como una idealización. Se agrupan arriba porque tienden a ir por el menor camino, o sea, las líneas de fuerza ya hemos dicho que van a tender a ir por el menor camino. Entonces, la inducción no es uniforme en todas las secciones. Nosotros podemos calcular para corregir ese defecto que estamos teniendo, podemos calcular una L' de la corona que va a ser una longitud algo mayor, y de este modo voy a estar compensando aquel valor menor que tenía. Entonces, esta L' de la corona la estoy tomando como si todo circulara por la sección en la base, muy cercana a la base del diente. O sea que es D menos 2H, pi por diámetro menos 2HT sobre 2. O sea, considero acá que todo está circulando en este lugar. O sea, como si circularan todos en esta zona. ¿Sí? De este modo, lo que estoy haciendo es compensar ese defecto. Y listo. Obtuve la caída de tensión magnética en la corona. ¿Sí? Vamos ahora, la corona es una sola, recuerden, lo que vamos a hacer ahora es calcular la tensión magnética en los polos inductores. En los polos inductores, tenemos que tener en cuenta de que el que va a pasar en la expansión polar es el flujo phi sub 0. Pero por la forma del polo inductor, en la parte yo voy a tener dispersión de línea de flujo. O sea, en la base, cuando el polo inductor se une, a ver si lo puedo graficar acá en esto, acá, cuando el polo inductor se une a la culata, en realidad de ahí voy a tener líneas de dispersión, líneas que se van a cerrar un poquito por el aire y bastantes que se van a cerrar por acá. O sea que si yo necesito que acá circule el flujo phi sub 0, acá en la base voy a tener que generar un flujo mayor para compensar estas pérdidas de dispersión que tengo. Normalmente nosotros vamos a calcularlo acá al flujo del polo inductor en la base, que es el lugar más desfavorable, digamos, porque a partir de acá voy a tener toda la dispersión. Entonces, ahora sí vamos a esto. El flujo de fuerza de un polo se compone del flujo útil, phi sub 0,
que penetra en el inducido y del flujo de dispersión, que saliendo por las caras laterales de dicho polo enlaza directamente con la culata o con otras partes contiguas y que no participa en el proceso de transformación de la energía. En la figura se representa el curso aproximado del flujo de dispersión entre las superficies laterales de las piezas polares y el inducido, y entre la de los núcleos y la culata. De una manera similar se dispersan las líneas de fuerza de las superficies frontales de los polos hacia las partes contiguas de la máquina, o sea que lo que pasa de modo lateral también pasa de modo frontal. La magnitud del flujo de dispersión depende de la distancia que existe entre las piezas próximas, de la forma que se haya dado el núcleo polar, de la saturación de hierro y por último del entrehierro que se haya adoptado. La práctica indica que el flujo de dispersión es del 15 al 20% del flujo útil en la parte del núcleo polar contiguo a la culata. Entonces, el flujo de polo inductor va a valer phi sub 0 más el flujo de dispersión. Ese flujo es del 15 al 20%, o sea, este tau vale 15 a 20, 0,15 a 0,2. Por lo tanto, me queda que el flujo del polo inductor es 1,15 a 1,20 phi sub 0. Tengo la sección, de acá determino el valor de B a través de las curvas. Nuevamente, el valor de la inducción a través de las curvas de H del material que estoy usando en el polo inductor. Entonces, obtengo el valor de H, y como tengo dos polos inductores, hago 2B igual a 2H por 2H y R por el polo inductor. Por último, la caída de tensión magnética en la culata, que es, en general puede ser de forjado. La culata está destinada a darle rigidez estructural a la máquina, porque recordemos de que ahí va a circular, no me importa tanto magnéticamente, porque ahí va a circular la mitad de la línea de flujo. Y el flujo que va a circular es phi sub R sobre 2, que tampoco se va a mantener constante a lo largo del tramo. Entonces, yo puedo decir de que la caída de tensión magnética en la culata es phi sub R sobre 2 sobre S de la culata. Y a través de, nuevamente, las curvas de pH, una vez que obtuve la inducción en la culata, me voy para este material magnético que, insisto, normalmente va a ser de menor calidad. Me voy a calcular el valor de H, tengo las curvas de H, y acá tengo en definitiva la caída de tensión magnética de la culata. Y por último llego entonces al resultado de que los amperios vueltos total van a ser θ cero igual a 2 sub A, y ahora sí ya tengo los resultados. Bien. Vamos a tomar, son las 21:32, vamos a tomarnos hasta las y 40. Dejo de compartir y a las y 40 nos volvemos a conectar para concluir con la clase de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, hasta luego. Una pregunta. Sí. Yo no me queda claro si es bueno o malo que se saturen los dientes. O sea, la saturación en los dientes, porque a nosotros nos interesa que el flujo vaya por la ranura o por el diente. En realidad a nosotros nos interesa que pase por el camino de menor reluctancia posible, o sea, debiera pasar todo por el diente, pero sucede que tengo que aprovechar magnéticamente todo lo que pueda los materiales que tengo. Es por eso de que es probable de que se sature, altamente probable de que se sature si tengo
el diente de ranura de caras no paralelas que se sature desde la mitad para abajo. Esto es para un mejor aprovechamiento de la máquina. O sea, si yo podría trabajar a lo mejor con 10.000 Gauss o con 12.000 Gauss, de esta forma no se me va a saturar nunca, pero estoy desaprovechando el material, ¿sí? Y estoy desaprovechando todo lo... No se olviden de que la fuerza electromotriz que voy a obtener depende del flujo. O sea, yo tengo que tratar de aprovechar todo lo que pueda el material, aunque haya parte de los dientes que se saturen, ¿sí? Bueno, Bueno, nos conectamos a las y 40 entonces.